Abramos, hermanos míos, por favor, la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 19. Vamos a iniciar hoy el capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 27. Pero antes de leer, hermanos, quiero asegurarme de que todos han abierto sus Biblias. Por cierto, la lectura la voy a desarrollar en la versión de la Reina Valera y la prédica también en la versión de la Reina Valera. Creo que la mayoría tiene esta versión y eso nos va a ayudar al seguimiento verso a verso. Entonces, hermanos, quiero verificar. ¿Todos ya tenemos abierto nuestras Biblias en Lucas? Muy bien, hermanos, muy bien. Entonces, oremos al Señor primeramente para pedirle que Él nos dé entendimiento y sabiduría. Soberano Señor, Padre bueno, te agradecemos por tu gloriosa palabra, tu palabra que es poderosísima, tu palabra que nos ha mostrado tu gloria, tu palabra que nos muestra nuestra condición y tu palabra, Señor, que nos da vida. Es tu instrumento, la espada de tu Santo Espíritu. Y necesitamos, Señor, comprenderla. Necesitamos apropiarnos de tu palabra de tal manera, Señor, que con gozo y alegría podamos vivir nuestra vida y asumir también, Señor, los desafíos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, como creyentes, como hijos tuyos y como ciudadanos. Enséñanos, Señor, por favor, danos sabiduría, entendimiento. Padre bueno, guíanos con tu Santo Espíritu. Es nuestra plegaria, que seamos atentos a tu palabra y que también podamos cumplir, Señor, tus mandamientos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, así dice la palabra del Señor. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades.
Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Una de las cosas que resalta, sobre todo en la historia de Jesús y Zaqueo, hermanos, una de las cosas que resalta, y eso vamos a ver en estos minutos, es la búsqueda incesante, la búsqueda continua que Dios Todopoderoso realiza. Dios está buscando al hombre que se ha extraviado. Dios está buscando a la persona que está divagando en este mundo, guiado por sus pensamientos, guiado por su corazón engañoso. El Señor está buscando. La palabra dice claramente, hermanos, que desde la caída, desde Génesis capítulo 3, la historia del ser humano se puede resumir en esta palabra: está huyendo de Dios. Toda la raza humana, todos los seres humanos, hombres y mujeres, chicos y grandes, ricos y pobres, en cualquier parte del mundo, de cualquier época, todos los seres humanos hemos llegado a este mundo con nuestros pies corriendo lejos de Dios, con nuestros corazones sin ningún deseo por Dios. De tal manera, hermanos, que es Dios quien toma la iniciativa. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios que nos busca. Fíjense, hermanos, aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, voy a leer para ilustrar, hermanos, a manera de introducción. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos y ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esta es la descripción del ser humano. Dios diagnostica y Dios dice que el hombre anda en la vanidad de su mente, guiado por sus pensamientos entenebrecidos. Por eso también el apóstol Pablo lo deja bien en claro en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, verso 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda. Y escuchen bien esto, hermanos míos, no hay quien busque a Dios. Y lo vuelvo a leer, no hay quien busque a Dios. El ser humano no tiene esta iniciativa, el ser humano no quiere buscar a Dios, el ser humano quiere vivir alejado de Dios. Hermanos, es Dios entonces quien toma la iniciativa. Es Dios quien busca. Él es el que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Si revisamos también, y esto también anotemos, hermanos, en nuestro cuaderno, en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice el apóstol Pablo, Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Entonces, fíjense, hermanos, el apóstol Pablo deja bien en claro esta realidad, que el hombre está perdido, que el hombre está extraviado.
A no ser que Dios tome la iniciativa y a no ser que Dios mismo busque al hombre, el hombre jamás podrá ser consciente de esta situación. Ahora, nosotros estamos aquí, hermanos, por una razón. Porque Dios nos ha buscado y Dios nos ha encontrado. ¿En qué momento el ser humano se puede acercar a Dios? ¿En qué momento el ser humano es consciente de que necesita a Dios y empieza a valorar a Dios? ¿En qué momento, hermanos? En el momento en que Él nos encuentra, primeramente a nosotros. San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. Esto es claro. Dios, el Señor Jesús lo dice, nadie puede venir a mí. Esto es categórico, esto es bien cierto. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hay una condición para acercarnos a Dios, hermanos. Que Dios el Padre, con su Espíritu Santo, tiene que convencer nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Allí es cuando recién nuestros corazones, hermanos, empiezan a latir. Ahí es recién cuando nuestra ceguera empieza a caerse como escamas. Allí recién nosotros podemos decir, necesito a Jesús. Por eso Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, hermanos, y el Señor dice, ¿no? Al que a mí viene, no le echo fuera. Por esa razón, hermanos, se cumple lo que dice Isaías 55:6, que quiero también leer. Isaías 55:6. Una vez que el Señor toca nuestros corazones con su Espíritu, y esto es un milagro, hermanos, esto es gracia, una vez que el Señor nos busca y nos encuentra, ¿qué va a suceder en nosotros como respuesta? En Isaías 55, verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Para que esto suceda, hermanos, para que nosotros conscientemente nos acerquemos al Señor, es primero Él que tiene que acercarnos a nosotros. Es primero Él que tiene que tocar nuestros corazones. De otra manera no podemos, hermanos, es imposible que de nosotros mismos nos acerquemos al Señor. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas estas cosas os serán por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios. Pero para que esto sea real, hermanos, es primero Dios el que nos busca. Es primero Dios que baja del cielo y nos busca y nos encuentra. Y eso, hermanos, se ilustra aquí en la historia del encuentro de Jesús y Zaqueo. Aquí está la ilustración. Por eso, hermanos, en esta prédica, el versículo central, el eje de esta prédica es el versículo 10, que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y gloria sea el nombre del Señor, hermanos, que Él vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? A los que estaban perdidos, pero el perdido tiene que aceptar que está perdido. El perdido tiene que reconocer que está alejado de Dios. Y para que esto suceda es el Señor, hermanos, el que primero viene a nuestras vidas. Mateo 1:21, por eso dice Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Con esto como preámbulo, hermanos, ahora sí, vayamos a Lucas capítulo 19, la historia que tenemos delante de nosotros. Hermanos, los hechos que van a suceder aquí están casi cerca a la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Jesús se encuentra en la ciudad de Jericó. Para comprender, ese es el contexto geográfico. Jesús está en la ciudad de Jericó, y Jericó más o menos está a unos 26 kilómetros de distancia a Jerusalén. Esa es la distancia, más o menos en kilómetros. Es decir, Jesús está bastante cerca a Jerusalén. La fiesta de la Pascua ya está próximo. Y el Señor Jesús tiene la mirada en Jerusalén porque Él va a ir. Él es el que nos va a salvar. Él va a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y Jesús está transitando por Jericó, está caminando rodeado por la gente. Sus discípulos están a un lado, la muchedumbre le acompaña. Obviamente sus enemigos también ahí están acechándole, pero el Señor caminando a paso firme por amor a nosotros rumbo a Jerusalén. Pero
Antes de eso, el Señor va a hacer algo glorioso, hermanos. El Señor tiene una cita con un hombre llamado Zaqueo. Y acá dice en el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, aquí aparece este personaje, y la Biblia nos da su nombre. Y seguramente nos da el nombre de este personaje porque de hecho era un hombre muy popular, muy conocido en Jericó. Todos conocían a Zaqueo, no había nadie que no conocía a Zaqueo. Todos le conocían y Zaqueo tenía muy mala fama. Todos aborrecían a Zaqueo, todos detestaban a Zaqueo. ¿Por qué razón? Porque Zaqueo, dice la Biblia, era jefe de los publicanos, jefe de los cobradores de impuestos. Y ustedes entenderán, hermanos míos, que los cobradores de impuestos trabajaban para el gobierno romano, para este imperio que los gobernaba. Los judíos detestaban a los romanos y los judíos aborrecían a todos aquellos que trabajaban para el gobierno romano. Y por cierto, hermanos, los que trabajaban para el gobierno romano eran judíos. Zaqueo era un judío. Por lo tanto, se le consideraba un traidor a la patria, el peor de los hombres. Dice aquí que no solamente era cobrador, dice la Biblia que era jefe. Era el jefe de los publicanos, o sea, él dirigía a los demás cobradores. A veces me pongo yo a pensar si tal vez Zaqueo, como jefe de los cobradores, como el gerente general de la SUNAT en esa época, me pongo a pensar si tal vez él en algún momento habría conocido a Leví Mateo. ¿Se acuerdan de Leví Mateo? Él era, antes de ser discípulo de Jesús, él era un cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan de este hombre, Leví Mateo? Que dejó todo para seguir a Jesús. Tal vez en algún momento Zaqueo haya escuchado esa noticia y Zaqueo pensaría, ¿qué le pasa a Leví Mateo? ¿Qué tiene ese nazareno como para que él deje su seguridad económica, deje su buen trabajo? Porque, por cierto, hermanos, ganaban muy bien los cobradores de impuestos. La Biblia lo dice aquí, que este Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Era un hombre rico, no era un hombre pobre. Estudiando, hermanos, un poco sobre los antecedentes de Zaqueo, me llamó mucho la atención su nombre, Zaqueo. Me llamó mucho la atención Zaqueo. Antes yo creía que cuando hablan de los saqueadores, yo pensaba, ¿no? Saqueadores viene de saqueo, ¿no? Este es el primer saqueador, ¿no? Debe ser el que... Pero saben, hermanos, el nombre Zaqueo es un nombre judío, un nombre hebreo. Viene de un verbo hebreo y este verbo hebreo es sakak. ¿Y qué quiere decir sakak? Sakak quiere decir hacer brillar. Sakak quiere decir hacer limpio, hacer puro, hacer justo. O sea, sakak tiene un significado de algo que es bueno, de algo que es puro, de algo que es justo y honesto. ¿Por qué los padres habrían puesto a Zaqueo, a este hijo, este nombre Zaqueo? ¿Por qué razón, hermanos? Bueno, los judíos, hermanos, tenían la costumbre de, al colocar nombre a sus hijos, los nombres tenían un significado. Me imagino que para los padres de Zaqueo, al poner a su niño que había nacido el nombre Zaqueo, ellos estaban con la alegría y la ilusión de que este niño tiene que ser un hombre honorable, puro delante de Dios. Queremos que nuestro muchacho crezca en los caminos de Dios, como es la intención y el deseo de todo padre cristiano. Recuerden que Zaqueo es un judío. Recuerden que los judíos tradicionalmente son pueblo de Dios, que conocen la Biblia, que conocen el Antiguo Testamento. Y me pongo a pensar, hermanos, y yo les invito a utilizar nuestra imaginación porque esto es importante. Miren, ¿qué pensarían los padres de Zaqueo cuando Zaqueo, ya siendo un jovencito, Zaqueo dice, papá, mamá, voy a ingresar como practicante porque están convocando a cobradores de impuestos y ¿saben qué? Hay buena paga, papá. Yo soy un hombre que quiero ser exitoso en la vida. Yo quiero ganar mucho dinero. Yo quiero que todo, bueno, suplir mis necesidades, papá, y estoy en mi derecho. ¿Qué pensarían los padres al saber que su hijo va a ingresar a ser un ayudante, un aprendiz de cobrador de impuestos y luego va a ascender hasta convertirse en jefe? ¿Qué pensarían sus padres judíos? ¿Estarían de acuerdo? Ustedes como padres, madres, ¿estarían de acuerdo si su hijo les dice algo así? Yo creo que sus papás le dirían, pero Zaqueo, haz honor a tu nombre es algo justo, algo puro, y los cobradores de impuestos son todo lo contrario, quieres
¿Quieres traer deshonra a nuestra familia? Hijo, ¿acaso tú no has ido a la escuela dominical? Hijo, ¿acaso tú no desde pequeño no te hemos llevado a la iglesia? ¿Por qué ahora pues te quieres desviar, hijo mío? No hagas esto. A veces sucede eso, hermanos, en la vida de los creyentes. ¿Cuántos creyentes asisten a la iglesia desde pequeños en un entorno cristiano? Pero lamentablemente, hermanos, poco a poco se dejan arrastrar por la corriente de este mundo y se apartan de los caminos del Señor, ¿no? La juventud llega a la universidad, llega a los institutos y su fe es cuestionada. Después ya no saben en quién creer, ya no saben qué exactamente es la fe cristiana, pero algo sí queda bien claro en sus corazones. Saben lo que quieren en esta vida, saben que quieren tener un buen empleo, saben que quieren tener prestigio, saben que quieren tener sus problemas resueltos. Eso es lo que quieren, eso es lo que quiere Zaqueo: éxito, dinero, prestigio. ¿A costa de qué? Pero él quiere estas cosas. Quiere estas cosas. Pero pensemos, en lo profundo de su corazón, todo esto que Zaqueo va a lograr, y lo ha conseguido, ha escalado hasta convertirse en el jefe de los publicanos. El hombre, por cierto, más odiado, pero le vale, ¿no? Él es como el pato. Todos los insultos le resbala a él, porque él tiene todo, ¿no? Contextualizando en nuestro tiempo, podríamos decir, él tiene un buen sueldo, él tiene auto alta gama, un buen celular, él tiene todo, tiene una casa con piscina temperada, vamos a suponer, ¿no? Contemporizando a esta época. Imagínense Zaqueo en el año 2023, ¿cómo sería Zaqueo, ¿no? Propiedades aquí, propiedades allá, cuando quiere viaja a Miami, ¿no? Y está pensando ya viajar a Marte también, que ser uno de los primeros. Pero era un hombre poderoso, era un hombre rico. Él sabía muy bien lo que quería en la vida y lo había logrado. Pero pregunta, hermanos, ¿le da satisfacción esto a Zaqueo? ¿Esto le da realmente a su alma la satisfacción? ¿Qué es lo que realmente, en el fondo de su corazón quiere Zaqueo? ¿Qué es lo que realmente quiere Zaqueo? Tal vez Zaqueo piensa: ya tengo todo, soy el jefe, tengo mucho dinero, vivo en una ciudad muy elegante que es Jericó. ¿Habrá algo más? ¿Será suficiente esto? Y de pronto Zaqueo se entera que Jesús está caminando por su ciudad. ¿Y qué hace Zaqueo? Zaqueo dice: quiero ver a Jesús, quiero conocer a ese hombre, quiero entender. Usando un poco la imaginación, quiero entender si es que tal vez conoció a Leví. Pienso que sí. Quiero entender, me acabo de enterar que uno de sus seguidores era un ex cobrador de impuestos. Quiero entender por qué ese hombre decidió seguir a Jesús. ¿Qué tiene ese nazareno que ofrecer? Y yo necesito ver. Pongámonos en los zapatos de Zaqueo por un momento. Y Zaqueo sale de la oficina. Le dice a la secretaria: señorita, vuelvo después porque tengo que ver a Jesús. Y se va. Camina por las avenidas, es un tumulto, un bullerío, la gente caminando por la calle porque Jesús está transitando. La Biblia nos dice que este hombre, dice en el verso 3, procuraba, y esta palabra procurar, hermanos, lleva la intención de que Zaqueo se estaba esmerando. No era una simple curiosidad de que, bueno, voy a ver si se me da la oportunidad, y si es que no puedo verle, bueno, ya lo habré intentado. No, Zaqueo salió de su oficina con la firme determinación de sí o sí ver a Jesús. Como sea, pero él quiere ver a Jesús. ¿Qué le está moviendo a Zaqueo? ¿Qué le pone ese fuerte deseo de ver a Jesús? ¿Qué hay? ¿Acaso, hermano, no podemos por ahí tratar de vislumbrar que es Dios el que está guiando a este hombre? Es Dios que le está haciendo ver que no importa que tenga dinero, no importa que sea un hombre poderoso, no importa que tenga todo asegurado en la vida. Alguien le está diciendo que eso no es suficiente, que al final se va a morir este hombre y todo lo que ha acumulado se lo llevará. No. Entonces Zaqueo sale, dice, con esa intención, fuerte intención, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Mucha gente, hermanos, mucha gente, pues era pequeño de estatura. Había otro problema, era un hombre pequeño de estatura y no podía ver a Jesús. Tenía esa dificultad, hermanos míos.
Pero ¿se va a rendir este hombre? Por eso digo, hermanos, aquí tenemos una ilustración de cómo Dios está buscando a este Zaqueo. Dice en el verso 4, y corriendo delante, miren, noten bien lo que dice la Biblia, y corriendo delante, realmente está ansioso por encontrar a Jesús, está ansioso este hombre. Este hombre podríamos decir que refleja lo que dice Isaías 55, buscad a Jehová, así se encuentra este hombre, está corriendo delante, dice, y subió a un árbol sicómoro para verle. Hermanos, para comprender esto, un hombre de la dignidad económica, de la posición social como Zaqueo, se vería bajo subiendo un árbol. En esa época, hermanos, los hombres así nomás no subían un árbol. Eso era para los niños, los traviesos. Pero un señor, un don señor respetable, ¿cómo va a subir un árbol, hermanos? No podría subir. Un hombre elegante, rebajarse a ese nivel. No. Pero ¿qué hace Zaqueo? No le interesa. Porque tiene Zaqueo una necesidad. Tal vez ni él mismo entiende. Pero quiere ver a Jesús. Y se sube. ¿Por qué se subió a ese árbol Zaqueo? ¿Por qué se subió a ese árbol Zaqueo? Y el pastor R.C. Sproul, que ya falleció, en su comentario R.C. Sproul dice, Zaqueo se subió al árbol para que Jesús le vea. Para que Jesús le vea. Porque en realidad quien estaba buscando a Zaqueo era Jesús. Él es el pastor que busca esa oveja perdida. Él es aquel que busca lo que se haya perdido. Y eso dice el verso 10, ¿no? Pero Zaqueo se sube a ese árbol. Vamos a ver qué más dice. En el versículo 4, corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Zaqueo era un hombre inteligente, ya se había percatado cuál era la ruta, por dónde iba a pasar Jesús. Y él dijo, mira, Jesús viene por esta avenida y de hecho pasa por acá, sí o sí. Pasa para aquí, así que me aseguro y me subo para tener vista panorámica, para ver, porque no puedo quedar con la gana, tengo que ver a Jesús. Tal vez así has venido tú esta mañana aquí a la iglesia. No sé cuántos aquí tal vez no conocen todavía al Señor Jesucristo. Y tú has venido porque tú dices, algo me falta en mi vida. Yo sé que algo, no sé qué será, pero yo sé que algo falta en mi corazón. Algo me hace falta y quiero ir a la iglesia. A ver qué me dice Dios. Y tú has venido hasta acá. Pero quiero decirte que si has venido hasta acá, es porque el Señor Jesús quiere encontrarse contigo. Así como el Señor, vamos a ver en este pasaje, va a poner la mirada en Zaqueo, así esta mañana el Señor quiere poner sus ojos en ti. Sí, en ti, tú que estás escuchando, el Señor quiere verte a ti. El Señor sabe que tú estás necesitado. Dice en el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Glorioso encuentro, hermanos. Imagínense, las miradas entre ambas personas se cruzaron. Aquí está el hombre millonario, el hombre exitoso, el hombre detestado y odiado, el hombre corrupto. De pronto pone su mirada y el Señor levanta los ojos y el Señor le ve. Ojo a ojo, mirada a mirada. Hermanos, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando el Señor te encuentra, cuando tú tienes un encuentro con el Señor Jesús, eso marca un antes y un después en tu vida. De todas maneras, sí o sí hay un cambio radical que se produce en la vida de una persona que ha sido encontrada por Cristo Jesús. Es un cambio radical. Nuevo nacimiento, nuevo corazón, nuevo pensamiento, nuevo propósito, nuevos afectos. Imagínense, Zaqueo ahí abrazado de su árbol, viendo para abajo, y nuestro Señor, con su mirada de rey, con su mirada de compasión y de misericordia, como diciéndole con los ojos, ¿sabes qué, Zaqueo? ¿Sabes a qué he pasado por aquí? Por ti he venido a este lugar, por ti he venido. ¿Y sabes por qué has venido aquí a la iglesia esta mañana? Porque el Señor ha venido aquí a esta iglesia. Haz de cuenta que esta iglesia es como el árbol sicómoro y tú estás aquí.
Y el Señor te está viendo a ti, hermano, hermana. Si aún no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, mira, miren lo que el Señor le va a decir a Zaqueo. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario. Aquí el Señor está ordenando como rey. ¿Y qué le dice? Zaqueo, bájate rápido. ¿Por qué? Porque necesario es que yo esté en tu casa. Eso es lo mismo que te dice el Señor Jesús a ti en este momento. Él es el rey, Él es el dueño del universo, Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de tu casa. ¿Y qué te dice el Señor? Mira, yo estoy aquí y es necesario que yo vaya a tu casa. Cuando tú te vayas a tu casa, termina el servicio, en algunos minutos ya va a terminar. ¿Cómo volverás a tu casa? ¿Te volverás sin Jesús? ¿O te volverás con Jesús a tu casa? ¿Cómo te volverás? Miren, ¿cuál es la actitud de Zaqueo? Por cierto, Jesús sabe su nombre y le llama por nombre. Así te llama a ti también el Señor. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Miren, hermanos, miren cómo está de feliz este Zaqueo. Yo me imagino tal vez de un brinco, casi se rompe la pierna, qué sé yo, hermano, pero el hombre está delante del Señor y está con gozo, está feliz. ¿Nos sentimos así, hermanos, cuando recibimos la palabra del Señor? ¿Nos sentimos así cuando comprendemos la compasión del Señor Jesús? Esto digo para los que se están durmiendo. ¿Te sientes feliz cuando el Señor ha venido a tu búsqueda? Zaqueo estaba contento. Zaqueo no podía imaginarse. Imagínense, hermanos, piensen en esto. Zaqueo amaneció esa mañana siendo un hombre como cualquiera. Amaneció esa mañana en su cama pensando en sus negocios, pensando en su éxito, pensando en la vida como sigue. No pensaba en Dios. Pero esa noche, ¿cómo dormirá Zaqueo? Dormirá siendo una nueva criatura. Dormirá con la confianza de que su vida le pertenece a Jesús. Ha sido un día de cambio para Zaqueo. Dice entonces la Biblia en el versículo, la gente que estaba allí, ¿qué opinaba? En el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es cierto, hermanos, Zaqueo era el hombre más despreciado en ese pueblo. Todos lo querían muerto a Zaqueo. Todos detestaban a Zaqueo. Y de pronto, ¿con quién va a ir a comer Jesús? Con este hombre despreciado. La gente estaba escandalizada. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe que el maestro va a ir a la casa de semejante hombre inmoral? Este no debe ser profeta, se junta con los pecadores. Es que la gente no entiende la gracia. No entiende la gracia y la compasión de Dios. Hermanos, nosotros no merecemos que el Señor esté con nosotros. No merecemos que Él se asocie con nosotros. Nosotros le damos mala fama, mala reputación al Señor. Pero ¿saben lo que hace el Señor? El Señor viene precisamente a estar con nosotros, los pecadores. Él se apiada, hermanos. Y le pusieron su apodo, amigo de publicanos y de pecadores. Así le llamaban, amigo de los pecadores, de los publicanos. Y Jesús dijo que Él ha venido a buscar lo que se había perdido. Él vino por nosotros. Quiero concluir esta parte viendo la transformación que sucedió en la vida de Zaqueo, hermanos. Porque les dije hace un momento, cuando alguien es encontrado por el Señor, sí o sí, hermanos, hay un cambio radical que opera en el corazón de esa persona. No vuelve a ser la misma persona de antes. Y eso pasó con Zaqueo. Entonces, el 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto es increíble, hermanos. Dice, la mitad de mis bienes. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si alguien nos dice, mira, yo quiero que tú des la mitad de tu sueldo, la mitad de tus bienes? ¿Estaríamos dispuestos a dar, hermanos? Pensemos y reflexionemos en esto. Pero ¿qué ha pasado para que...? Ojo, que Jesús no le dijo nada. Jesús no le dijo, ya pues, Zaqueo, ¿cómo es? Zaqueo, ya la mitad tiene que dar a los pobres. No le dijo Jesús. ¿De quién salió esto? ¿De quién fue la iniciativa? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y Zaqueo sabía muy bien en su conciencia que todo el dinero que había juntado era mal habido, de robo, de extorsión, de abusos, de atropellos. Hermanos, su corazón había cambiado. Es el Señor quien está obrando en el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo dice, la mitad de lo que tengo a los pobres voy a repartir, Señor. Y no solo eso, dice luego,
Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. O sea, Zaqueo se está exponiendo a quedarse en la nada, en la miseria. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué, hermanos? Yo pienso que Zaqueo es como en la parábola del hombre que encontró el tesoro escondido. Este hombre vendió todo lo que tiene, juntó el dinero y compró el terreno porque ahí estaba el tesoro escondido, que valía mucho más de lo que tenía. Y Zaqueo puso en la balanza Cristo Jesús y todas sus posesiones materiales. ¿Y cuál valía más, hermanos? ¿Cuál vale más? Cristo Jesús, hermanos. Cristo Jesús. Hermanos, un día, tarde o temprano, vamos a morirnos. Cristo es todo lo que tenemos, hermanos. Cristo es todo. Con razón el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, Pablo dijo que todo lo que él había logrado lo consideraba como nada, como basura, con tal de ganar a Cristo Jesús. Era su máximo tesoro. ¿Es Cristo tu tesoro? ¿Es el Señor ya tu tesoro? Zaqueo tiene una vida transformada. Una vida transformada. Bien, ahora Zaqueo es un hombre salvo. La pregunta es, ahora que tú y yo somos salvos, ya el Señor nos ha salvado, pero Él no regresa todavía. Estamos esperando la segunda venida. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Ya somos salvos, ya estamos dentro de la iglesia. ¿Qué nos toca hacer, hermanos? Porque el Señor todavía no ha venido, ya han pasado más de 2000 años y Él no regresa. ¿Qué nos toca hacer? Nos toca ser leales, fieles a nuestro Señor. Y ¿saben, hermanos? Nos toca utilizar lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Nos ha dado su palabra, nos ha dado su evangelio, las buenas noticias. Este es el tesoro, este es el dinero que el Señor nos ha dado a nosotros para que nosotros lo administremos. Y de eso habla la parábola de las minas. El Señor nos ha dado, hermanos, riquezas espirituales, su evangelio. Pero aparte de eso, el Señor nos ha dado talento, nos ha dado dones. ¿Qué talentos, qué dones tú tienes? Tal vez tú eres maestro. Pastor, yo tengo el talento, yo soy profesor y me gustaría enseñar, pastor. Yo veo que usted enseña los jueves, ¿no me daría la oportunidad de enseñar también un jueves al mes, tal vez el estudio bíblico? Me apunto, pastor. Tal vez tú tienes el talento de la música, tal vez tú cantas muy bien, tienes muy buena voz. Pero ¿sabe qué, pastor? Yo también quiero cantar al Señor. ¿Me daría usted la oportunidad? ¿Qué diré yo? Bienvenido, bienvenido. Usa tus talentos para el Señor. Tal vez tú digas, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo soy bueno en la música, pastor. Me encanta la guitarra. ¿Podría yo servir con este talento al Señor? Bienvenido, bienvenido. Tal vez tú dices, ¿sabe qué, pastor? Me encantan los niños, pastor. Aunque sean traviesos, me encantan los niños y me gustaría apoyar en la escuela dominical de los niños. ¿Puedo hacerlo, pastor? ¿Usted me lo podría permitir? Hermanos, Dios te ha dado a ti. No hay ningún creyente que no tenga talento. No hay ningún creyente que no tenga algún talento, hermanos. Tú dices, pero pastor, no sé tocar música, no sé ni cantar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Saben? No hay ningún creyente que no tenga un talento que Dios le haya dado. Pero tal vez tú dices, no sé hacer estas cosas, pastor. Pero a mí me gusta hacer amigos, pastor. Tal vez tú podrías ser un buen ujier, que puedes atender a las personas que llegan con una buena sonrisa, siempre optimista, no desanimado. No sé, Dios te ha dado talentos. Y antes que Él regrese, hermanos, Él quiere que seamos fieles con lo que nos ha dado, porque Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. De eso habla esta parábola, del versículo 11 hasta el versículo 27. Y Jesús cuenta esta parábola, la hemos leído y quiero, hermanos, retratar para ustedes en esta prédica. Miren, el Señor en el versículo 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y escuchen esto, hermanos, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Imagínense, hermanos, Jesús caminando a Jerusalén con mucha gente, sus discípulos y la gente alrededor ya estaban ilusionados. Ellos dijeron, bravo, vamos a ir a Jerusalén y Jesús es el rey. De hecho, lo primero que hará Jesús es botar del gobierno a ese Poncio Pilato. ¡Qué bueno!
Poncio Pilato, tus horas están contadas porque el hijo de David, el verdadero rey, va a entrar en su trono. Bravo, Señor. Seguramente los apóstoles felices, Pedro, ¿no? Por fin ya se me hizo, ahora voy a ser ministro de pesquería. 3 años, no en vano he perdido. Ahora vamos al poder con Jesús. Por supuesto. Ahí está el pueblo que nos aclama. Vamos a Jerusalén. Jesús se dio cuenta de eso, hermanos. Y Jesús dijo, no. Esta venida no ha sido para establecer mi reino político de esta manera. Yo he venido, y Jesús lo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para lograr esto, Jesús tenía que ir a morir en la cruz. Isaías 53, Isaías 55, el siervo sufriente, el varón de dolores, el que tenía que morir en la cruz. Y el pueblo no se percataba de esto. Tenían una falsa expectativa. Y Jesús quiere corregir esa falsa expectativa y les dice, no va a ser así. Y les cuenta esta parábola. Hay un hombre noble, legítimo heredero al trono, pero que tiene que viajar a un país muy lejano para que el emperador le autorice a gobernar. Pero entre tanto que se va a ese país lejano, y eso de lejano quiere decir, va a haber un rango de tiempo que se va a demorar. El Señor claramente está hablando de su segunda venida, pero está hablando del lapso entre la primera y la segunda venida, que va a haber un tiempo prolongado. Han pasado 2023 años desde entonces, hermanos. Pero bien, entonces este hombre noble va a otro lugar, país tan lejano, y mientras tanto llama a sus siervos, a sus sirvientes, a 10 de ellos. ¿Y qué les da? Les da las minas, que era un nombre de una moneda griega. Les da dinero a cada uno. ¿Para qué? En el versículo 13 dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Les ha dado su dinero y les ha dicho, yo quiero que inviertan este dinero, trabajen este dinero, no me vayan a esperar ociosos, no, yo quiero ver que ustedes sean trabajadores, yo quiero ver que ustedes sean fieles y leales, yo quiero ver si realmente ustedes me aprecian, me aman, me estiman, y si a ustedes les interesa o no mis proyectos. Aquí está mi dinero. Por cierto, hermanos, según lo que los comentaristas dicen, una mina equivale a 3 meses de sueldo. Eso es lo que les dio. El dinero equivalente a 3 meses de sueldo. O sea, es poco dinero comparando con la parábola que en Mateo cuenta, ¿no? de las dracmas, ¿no? Son parábolas diferentes, que tienen cierta similitud, pero son diferentes. Entonces aquí este hombre noble les ha dejado dinero, con la intención de que ellos lo trabajen, lo negocien, entre tanto que él se demora y regrese. Pero dice también en esta historia que la gente en el pueblo no amaba a este hombre noble, estaban en contra de él, no querían que sea rey, y por lo tanto mandaron una delegación a ese país para que hablen con este rey superior y le digan, no queremos que este hombre sea nuestro gobernante. Y eso está en el versículo 14, no queremos. Aquí el Señor nos va a enseñar varias cosas a nosotros, hermanos. Primero nos está enseñando el Señor que antes que Él regrese, nosotros tenemos que usar lo que Él nos ha dado. Tenemos que trabajar con los dones que el Señor nos ha dado. Él te ha dado la palabra, el Evangelio. ¿Qué estás haciendo con el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Me incluyo yo allí, hermanos. Yo estuve meditando y reflexionando sobre ello durante estos días. El Señor nos ha dado dones y talentos. ¿Estamos trabajándolo para Él? Él va a volver, hermanos. Él va a volver. Pero también hay algo que aquí nos quiere enseñar el Señor. Que mientras estemos aquí y nuestro rey esté físicamente ausente, estamos sirviendo a un rey ausente físicamente, este es un mundo de oposición. La vida no va a ser fácil para los siervos de este rey. Ellos van a tener que negociar y trabajar en un entorno donde la gente odia a ese hombre, no quieren que sea su rey. Lo mismo pasa en nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestra civilización no ama a Dios, no quiere al Señor Jesucristo, no quieren que Él sea nuestro rey. En otras palabras, el Señor está llamando a la iglesia a que asimilen de que la vida cristiana no es una vida color de rosas, la vida cristiana es una vida de batalla. Acuérdense de lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4. Pablo, el apóstol, llegando al final de su vida, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla.
Esa es la vida cristiana, hermanos míos. Tenemos que ser leales a nuestro rey. Aquí no lo hemos visto todavía, pero sabemos que Él volverá. Él volverá. ¿Y qué hace en la parábola? Dice, vuelve este hombre. Ahora ya es rey. Ya obtuvo el título, ya regresó. En el versículo 16 dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Yo tuve una moneda, Señor, y ganó 10 más. He invertido, Señor. Aquí está lo que es tuyo. Aquí notamos la humildad de este sirviente. No le dice, Señor, mira, yo he trabajado, yo he chambeado duro y he ganado. Aquí está, yo he trabajado. No le dice eso. Le dice, Señor, tu mina, lo que es tuyo, tu dinero, ha ganado, Señor. Tú has propiciado esto, Señor. Lo que es tuyo, te lo doy. ¿Y qué le dice este rey? El flamante nuevo rey, ¿qué le dice? En el versículo 17, él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y esto, hermanos, es una desproporción, porque imagínense, miren, una mina equivale a 3 meses de sueldo, y ganó, dice, 10 minas, equivale más o menos casi 3 años de sueldo. Eso es lo que ha ganado, como 3 años de sueldo. Y en recompensa, ¿qué le da el rey? ¿Qué le da el rey? Le da la autoridad sobre 10 ciudades. O sea, es como si le dijera, vas a ser alcalde de 10 ciudades, vas a ser gobernador sobre 10 ciudades. ¿No les parece que es desproporcionado a la recompensa? Sí es desproporcionada la recompensa, porque la intención de Jesús al contar esto es mostrarnos lo extravagante, lo glorioso que es Dios y lo compasivo que es Dios. Él da recompensas a manos llenas, más de lo que tú y yo merecemos. El Señor nos ha dado, hermanos míos, más de lo que jamás podríamos merecer. Y eso se refleja aquí. La riqueza de la compasión de Dios, la riqueza de cómo es Dios. Eso se manifiesta aquí, hermanos. ¿Cómo se quedaría este sirviente? Señor, ¿de verdad? ¿Me vas a ver, déjame ver bien? Acabas de decir 10 ciudades, para mí yo voy a ser gobernador de 10 ciudades, Señor. No puede ser, Señor. Imagínense la alegría. Pero así es nuestro Dios. Y luego viene el siguiente, otro sirviente, en el versículo 18. Vino otro, diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, lo que equivale más o menos a 1 año y medio de sueldo. Eso es lo que he ganado, Señor. Poco, ¿no? 1 año y medio de sueldo. ¿Qué le dice el rey? En el 19, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. 5 ciudades, vas a ser gobernador sobre 5 ciudades. Extraordinario. Hermanos, el Señor habla de que cuando estemos con Él, reinaremos con el Señor. No sé cómo será eso, hermanos. No sé cómo será eso. Pero el apóstol Pablo en una ocasión en su primera carta a los Corintios, exhortando a los hermanos, decía, ustedes no pueden arreglar los problemas en la iglesia. ¿Acaso no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿No saben que ustedes juzgarán incluso a los ángeles? Creo que está en el capítulo 5, capítulo 6 de Primera de Corintios. Pero saben, hermanos, son las recompensas del Señor a la fidelidad de su pueblo. Pero viene el tercer sirviente, y esto sí me puso muy triste, hermanos. Vino el tercer sirviente. En el versículo 20 dice, vino otro, diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Aquí está el sirviente malo, el negligente. Dice, Señor, qué bueno que hayas llegado, te demoraste mucho, por cierto. Mira, aquí está, he guardado tu mina, tuyo. Aquí lo puse en un pañuelo para que no se estropee y ahí está. Estaba pensando en esto, hermanos, y estudiando y utilizando el griego, porque en el griego, hermanos, se nota mucho esto. Cuando dice el verso 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Cuando dice vino otro, esa palabrita otro es la palabra deuteros. Deuteros. Y esta palabra deuteros significa segundo o próximo. Lo que quiere decir es que obviamente es el segundo sirviente el que se acerca. Y eso se ve reflejado en la NBI. En eso es bueno la NBI, ¿no? Ahí se ve. Pero cuando en el versículo 20 dice, vino otro, hablando del tercer siervo, el malo, esta palabra otro ya no es la palabra deuteros,
que quiere decir segundo. Es la palabra heteros. ¿Y qué significa la palabra heteros? Heteros significa otro totalmente diferente, otro que no es del mismo tipo. En otras palabras, este hombre no es como los dos siervos anteriores. Este es un falso servidor. En otras palabras, este no es cristiano. Este no es salvado por Dios. Este es alguien que estaba dentro del grupo, camuflado ahí, disfrazado de cristiano, disfrazado de sirviente, pero en realidad a este hombre no le interesa Dios. A este hombre no le interesa el propósito de su amo. Y lo va a manifestar con su propia boca. Miren lo que va a decir este hombre. En el verso 20 dice, vino otro, es decir, heteros, de otro tipo. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Aquí se va a justificar el verso 21. Porque tuve miedo de ti. Este hombre actúa por temor, no actúa por amor. No ama a su Señor. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Eres un hombre severo. Luego, ¿qué más le dice? Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. En otras palabras, está diciendo, yo te tengo miedo porque tú eres un explotador. Tú abusas de la gente. Tú utilizas a la gente para tus propósitos. Además de eso, eres un ladrón. Porque tú tomas lo que tú no has sembrado. Tú eres un amo injusto. Eres explotador, eres ladrón, eres abusivo. Por eso yo he tenido miedo de ti. Aquí está lo que es tuyo. Hermanos, llevando esto a nuestra relación con Dios, ¿habrá algún cristiano auténtico que le diga a Dios, Dios, tú eres malo, tú eres un abusivo? ¿Qué cristiano, hermanos, podría, guiado por el Espíritu Santo, tratar así a Dios, decir esas mentiras de Dios? Si sabemos que Dios es misericordioso, paciente, tierno, amoroso. Eso demuestra claramente que este siervo, el tercer siervo, no era un legítimo servidor. Este hombre es la representación de aquellos que decían de boca para afuera que aman a Dios, pero en su corazón realmente no tienen ningún interés en Dios y seguramente le seguían a Dios por algún interés material, tal vez como Judas. ¿Judas amaba a Jesús? No. ¿Por qué le seguía Judas a Jesús? Judas Iscariote. Porque tal vez tenía sus esperanzas políticas y como Jesús al final no hace lo que Judas quiere, ¿qué hace Judas? Mejor le vendo y le traiciono, por lo menos algo recuperaré, 30 monedas de plata. Y vendió a Jesús. Por esa razón, hermanos, miren en el versículo 22 dice, entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Hermanos, aquí el Señor está hablando de manera irónica. Es como si el Señor le dijera, ¿de verdad crees tú eso de mí, siervo malvado? ¿Crees que yo soy un explotador? ¿Crees que yo soy un ladrón? ¿Crees que yo soy un abusivo? Pues bien, si tú creías eso, ¿por qué no has actuado en concordancia con lo que tú creías de mí? Mínimamente hubieras invertido en el banco mi dinero, ¿no te parece? En otra palabra, Jesús está diciendo, la excusa de ese hombre es absurda, tonta. Es un hombre torpe, tonto es ese hombre. 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Obviamente, hermanos, este hombre tenía también sus talentos, este hombre tenía sus dones que había recibido, aunque era falso seguidor de Cristo, pero algo tenía. Algo tenía de evangelio, algo tenía por ahí de dones. ¿Y qué dice el Señor? Mira, no te corresponde a ti tener estas cosas. No te corresponde tener en tu mano mi palabra. No te corresponde a ti tener estos dones. Mira, ¿sabes qué? Te lo quito. Ni lo has usado. Lo has usado para tu provecho personal, pero no lo usaste para el reino. Te lo quito, no es tuyo. Le pertenece a mis hijos. Le pertenece a mis verdaderos siervos. A ellos le pertenece. Porque tú no tienes nada. Lo poquito que tenías ni era tuyo. Te di la oportunidad y la desaprovechaste. Y de ese tipo de gente habla también Hebreos capítulo 4. No es que el cristiano pierda la salvación. Jamás, hermanos, jamás.
No hay ningún cristiano que en esta tierra pierda su salvación. Imposible, hermanos, porque la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder, hermanos míos. Pero entonces, ¿quiénes son aquellos, entre comillas, cristianos que se pierden? Pues aquellos que nunca conocieron de verdad al Señor Jesús, que jugaron a ser cristianos, que jugaron a ser religiosos, por algún interés particular, pero no el de Dios. Ellos son los que se pierden, ellos son los que se alejan del Señor. Y su culpa es aún mayor, porque estando expuestos a las riquezas del Evangelio, no aprovecharon la oportunidad de arrepentirse, de venir a los pies del Señor. Por eso el Señor le dice, quítenle y denle al otro. Y alguien dice, pero Señor, él tiene 10. A veces somos así, hermanos. Queremos poner límites a la gracia de Dios, pero si a Dios le place bendecirle más, que le bendiga más. Así es Dios, bendice más y más. Hermanos míos, nos ponemos en pie para orar al Señor, agradeciéndole por la meditación de su santa palabra. Oremos al Señor. Padre bueno y compasivo, en esta oportunidad, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tú eres efectivamente el Dios que busca al perdido y salva. Nos buscaste a nosotros para salvarnos. Y mientras tanto, tú no regresas todavía, Señor, en tu segunda venida. Has dejado a tu iglesia con dones, con tareas para cumplir. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a nosotros. Lo que tú nos has dado, que lo usemos para ti, Señor. Por favor, que no lo guardemos en un pañuelo, sino que lo empleemos para que tú seas glorificado, Padre Santo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.